Aquí están los protagonistas de la actualidad política. A las 2 de la tarde, 32 minutos, es protagonista de la actualidad política el joven congresista de la República, Julián Peinado, congresista representante a la Cámara del Partido Liberal. Él es exconcejal del municipio de Envigado, primera vez que está allí en el Congreso de la República. Ya lo habíamos entrevistado en alguna oportunidad aquí en Actualidad Política y quisimos volverlo a llamar porque resulta que el congresista Julián Peinado ha radicado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca aumentar la financiación de las universidades públicas, y recordemos que precisamente ese es el meollo del asunto, ese es el talón de Aquiles en este momento a nivel nacional con los temas de educación, porque ya completamos casi un mes de anormalidad académica en las diferentes universidades públicas del país y del departamento a raíz precisamente de esa falta de recursos. Congresista Julián Peinado, gracias por estar nuevamente en Actualidad Política de Telemedellín Radio. Gracias, un saludo para ti muy especial y para toda la audiencia que en este momento nos escucha. Hombre, congresista, le dio usted al clavo, en el sentido de que por estos días lo que más preocupa no solamente a los jóvenes, a los estudiantes, a los padres de familia, sino a las mismas autoridades locales, es el tema de la financiación de la educación pública. Ha radicado usted un proyecto de ley para que precisamente se aumente el flujo de caja para estas universidades públicas y de esa manera garantizar que miles, millones de jóvenes colombianos puedan acceder a la educación superior. ¿En qué consiste ese proyecto que ha radicado? Claro que sí. Permíteme primero contextualizar un tema muy importante en este asunto, y es que sí nos referimos a la educación, pero a la educación superior, porque es que el argumento del gobierno es que para esta vigencia fiscal que vamos a entrar, ha aprobado una cantidad de recursos supremamente importantes, alrededor de 40 billones de pesos. Sin embargo, lo que la gente desconoce es que de esos 40 es un pequeño porcentaje que realmente va a la base fiscal de las universidades. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente los recursos los termina manejando el ministerio, pero no le enviamos los recursos que realmente necesitan. Ojo, tanto universidades como instituciones de educación superior diferentes a las universidades, que por ejemplo para los antioqueños y los paisas, pues es muy importante porque estamos hablando del G7, es decir, Pascual Bravo, ITM, Tecnológico de Antioquia, una cantidad de instituciones como la institución universitaria de Envigado que dependen de esos recursos también. Entonces, en ese sentido, entre varios congresistas, el doctor De Luque, que es representante de La Guajira, y el doctor Jaime, que es representante del Meta, nos dimos a la tarea de construir una fórmula diferente para que la ley 30, en sus artículos 86 y 87 fueran modificados, porque lo que está pasando es un desfinanciamiento histórico. Y eso también quiero aclararlo, no es culpa del actual gobierno. Es una historia que tenemos de vieja data que no hemos logrado solucionar porque las fórmulas matemáticas establecidas en la ley 30 no permiten que realmente se actualicen los recursos de manera juiciosa, y lo que hemos generado es un déficit enorme que afecta a la base fiscal de las universidades. Es por eso que la propuesta es aumentar en 5 puntos los presupuestos para las universidades y con las instituciones o las ITT, que denominamos así pues porque es la abreviación de las que no son universidades, que se incremente también en un aporte en un 50%. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que sea una fórmula que no vaya atado al IPC, sino que vaya atada a el Producto Interno Bruto colombiano, y eso nos permitiría una solución mayor. El gobierno nacional dice que lanzó un salvavidas cuando inicialmente afirmó entregar 500.000 millones de pesos, posteriormente bajamos a 400.000, pero lo que estamos desconociendo y lo que permite que el paro continúe y que realmente, les digo, tienen toda la razón, porque tú mencionabas profesores, mencionaste estudiantes, padres de familia, egresados, universidades privadas que están apoyando esto, han llegado a un consenso que de esos 400.000 millones pues no son suficientes 55.000 para la base, porque es que lo que estamos diciendo de esos 400.000 es que solamente 55.000 van para que las universidades gasten ¿en qué? En pagar los profesores que les adeudan, en infraestructura porque las universidades están cayendo a pedazos, en pagar una cantidad de gastos que están atrancados y que no se solucionan, y que la plata realmente les llegue porque la otra se queda en el ministerio.
Perfecto, congresista. Pues esperemos a ver entonces qué tipo de rumbo toma este proyecto de ley que usted acaba de radicar. Además, por lo que hablábamos al principio, es en este momento casi que el talón de Aquiles de las administraciones, no solo nacionales, sino departamental. Usted tocaba, por ejemplo, el caso de instituciones de educación superior, como es el caso de la institución universitaria de Envigado, como es el mismo Politécnico Jaime Isaza Cadavid, otras entidades que también, a pesar de que tienen que tener presupuesto departamental, pues también dependen de ese resorte nacional. Vamos a cambiarle de tema, congresista, porque pues también nos cuentan, usted junto a otros colegas de la bancada antioqueña ha presentado o ha hecho mención de varias necesidades que se tienen a nivel regional. Ha hecho, en este caso, ha presentado 9 constancias a favor del departamento de Antioquia, sobre todo buscando recursos cercanos a los 673.000 millones de pesos para financiar proyectos como el ferrocarril de Antioquia, el túnel del Toyo, pavimentación de algunas vías, recursos para el programa de alimentación escolar, que por estos días también está en el ojo del huracán. ¿Qué nos puede contar de este tema, congresista? Claro que sí. Mira, permíteme cerrar el tema de las universidades de la siguiente manera. Hay 2 discusiones que se van a abrir de manera fundamental. Yo diría que el 7 de noviembre, porque el equipo que lidero actualmente, junto con otros congresistas, hemos citado a debate de control político tanto a la ministra de Educación como al ministro de Hacienda, porque tampoco es justo lo que ya se está mencionando por estos días, y es que los recursos se deriven de las universidades, pero segregados de las regalías. Me excusan, las regalías tienen una destinación específica. Las regalías son de los departamentos y los municipios. Eso es prácticamente sacar de un bolsillo para meter en otro, y eso no tendría ningún sentido. Eso es una responsabilidad del gobierno nacional. Otro tema que me dejó supremamente alarmado, y es que en la discusión del presupuesto, en el artículo 132, me mezclaron los recursos de las universidades con las instituciones de educación superior, o las IAS que estamos denominando. Estamos hablando de una torta que era de 30 pedazos para repartirla entre 80, es decir, les van a llegar moronas a cada uno de ellos si permitimos que esta fórmula se aplique. Además, el ponente del proyecto y el ministro Carrasquilla nos dio la espalda cuando le propusimos una adición a ese artículo diciendo que se diferenciaran los recursos de las universidades de las IAS. Entonces, para cerrarte ese tema ahí puntualmente, frente a lo que me preguntabas, en específico, a las 9 constancias que dejamos, sí es claro, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor gobernador. Él nos planteó que tenía preocupaciones para la financiación de ciertos proyectos y que era muy importante el apalancamiento del gobierno nacional con diferentes recursos, y es por eso que en ese momento de la discusión la bancada antioqueña, toda de consumo, juiciosa, que esto es un hecho histórico, nos juntamos, nos unimos para hablar con el ministro, exigirle que dentro de ese plan de desarrollo que ya próximamente se va a discutir y del plan de regalías, se separen recursos importantísimos para proyectos como el ferrocarril de Antioquia, que es más o menos de 1 billón de pesos. Eso no está mencionado dentro de las constancias con ese valor específico, pero sí otros proyectos por 673.000 millones que se refiere para vías terciarias, que es por donde nuestros campesinos sacan sus productos. Temas tan importantes como tú lo dijiste del túnel del Toyo, que es más la conexión, que es la que nos falta por pavimentar, y un tema importante, y es una salvaguarda, un rescate para los hospitales públicos de nuestro departamento que bien aporreados están. Y tú lo mencionaste también, el patrocinio para el plan de alimentación escolar. Hombre, eso es fundamental. Tenemos dificultades inmensas. El gobierno saliente no entregó los recursos prometidos al departamento de Antioquia, y eso nos generó un hueco fiscal, un vacío importante que pone en riesgo la seguridad alimentaria de nuestros niños, y eso es un tema fundamental para nosotros que no tiene punto de quiebre. Adicionalmente, presentamos también la solicitud de una cantidad de obras estratégicas para el departamento, y está entre la conexión terrestre Santa Fe de Antioquia y la boca del túnel del Toyo, que fue la que te mencioné, la pavimentación de la red vial secundaria entre 16 cabeceras, está entre ellos el municipio de Arboletes, Guatapé, Briceño, Puerto de Río, Sabana Larga y otros adicionales. Pues muy bien, le agradecemos al congresista, representante a la Cámara, Julián Peinado. Pues definitivamente hay muchos temas para abordar con los congresistas y con los diferentes actores político-administrativos. Lo que nos falta es tiempo. Tenemos que cuadrar, congresista, para que nos haga una visita aquí a cabina en Telemedellín Radio y podamos hablar de este y de muchos otros temas. Por el momento le agradecemos por haber estado con nosotros en Actualidad Política.
A todos ustedes un abrazo muy grande, muy fraterno, a la audiencia que nos escucha, y espero que me acompañen o que nos den la oportunidad de sacar el resumen, las conclusiones del debate y control político que vamos a hacer en educación, porque es un tema fundamental para los colombianos que unió diferentes vertientes de la sociedad. Y creo que todos rodeamos a los estudiantes y ese llamado, ese clamor hay que seguirlo haciendo valer. Muy bien, señor. Le deseamos una feliz tarde y por supuesto que vamos a tener en cuenta esa invitación. Son las 2 de la tarde, 40 minutos. Hacemos una nueva...